Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 11. La ley de Dios, su entrega y propósito. Saliendo de Refidim, llegaron el primer día del tercer mes al desierto de Sinaí, y el pueblo acampó delante del monte. Leemos Éxodo 19, versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios les recalca lo que había hecho por ellos y que si continuaban confiando en Él, los bendeciría abundantemente. Dios se proponía a la brevedad darles instrucciones más claras respecto de aquella justicia de la cual estaban tan necesitados y de la cual eran tan ignorantes. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sería un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí, junto con lo que leímos en Éxodo capítulo 6, están planteadas las condiciones del pacto de Dios. Él no espera ninguna respuesta del ser humano que no sea sí y amén. Anhela que la respuesta sea de fe. Esta voz, la que les decía, escuchen mi voz, es la misma que después se escuchó decir en Juan 10, versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La divina voz del pastor los iba a guiar al lugar de delicados pastos. Junto a aguas de reposo los iba a pastorear, como menciona Salmo 23. Ahora, respecto de la palabra guardar, ¿qué significado tiene? Es la palabra shamar en hebreo, del diccionario Strong número 8104. ¿Qué quiere decir guardar? Proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guardar, guardador, guardar, guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante, vigilar. La primera incidencia de la palabra guardar en la Biblia la encontramos cuando Adán recibió el jardín del Edén. Esto vemos en Génesis capítulo 2, versículo 8, y leeremos versículo 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es la palabra shamar. Dios le da al hombre el jardín
y el hombre solamente tiene que recibirlo y atesorarlo. El hombre ha de valorar y estimar lo que Dios hace y da. Y hacemos eso cuando escuchamos su comunicación con nosotros. Observe lo que dice Deuteronomio 28, 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alzarán o alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tan solo cuando se oye atentamente a Dios y se guarda su palabra, que todas sus bendiciones pueden fluir. Y nos preguntamos, ¿qué es el pacto de Dios? El pacto de Dios, como habíamos visto, son las promesas de Dios, son sus palabras en promesa. Y no solo eso, sino que es más específico, que leemos en Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto que Dios hace con su pueblo consiste en los 10 mandamientos que Dios les da. Estas son las promesas de Dios. ¿Y de dónde es que el pueblo de Dios tenía que guardar y atesorar los 10 mandamientos? ¿Dónde es que el pueblo de Dios tenía que guardar y atesorar los 10 mandamientos? Leemos en Deuteronomios capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y Deuteronomios 11, 18 dice también: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Deuteronomio 32, versículo 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El pedido y ruego de Dios es que absorban sus palabras en la esencia de su mismo ser. Este es el proceso de santificación. ¿Y cómo respondió el Israel antiguo a este llamado a ser gente santa? Leemos en Éxodo 19, versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo de Israel promete hacer lo que Jehová ha dicho. Sin embargo, Dios no les había pedido que prometan nada, sino que oigan y guarden. En la promesa de hacer, no sabemos si también prometieron ser gente santa, pero sí sabemos que Dios no deseaba esas promesas. Él tan solo deseaba que oyeran y guardaran su palabra. Luego de haberle dado estas palabras al pueblo, Moisés asciende nuevamente al monte. Dios le avisa a Moisés que vendrá en una nube y que hablaría con él a los oídos del pueblo para que crean en Moisés para siempre. Asimismo, les pide que se santifiquen ese primer y segundo día del tercer mes y que estén preparados, porque al tercer día Jehová iba a descender sobre el monte. Ahora sabemos que el hombre no puede santificarse a sí mismo. Es tan solo Dios el que santifica. Como menciona el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 8, Éxodo 31, 13,
Ezequiel capítulo 37, versículo 28. ¿Cómo se entiende entonces la palabra de Dios? Lo mismo nos podríamos preguntar respecto de aquellos versículos en los cuales Dios nos insta a poner por obra su pacto. Observe, por ejemplo, Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios es el que santifica e insta a su pueblo a que se santifique, dejándole a Él santificarlos. Cuando Dios los insta a santificarse, los llama a que ellos y sus familias se pongan en orden para estar emocionalmente y psicológicamente listos. Los invita a que dejen de resistir y renuevan aquello que podría ser impedimento a su presencia, que reflexionen en su fe y relación con Él. Entonces Él graba en los corazones su ley, haciéndolos así cumplidores de ella mediante el oír con fe, como vemos en Gálatas 3:2 y Gálatas 3:5 y Hebreos 4:2. Si el corazón está en el viejo pacto, esa palabra se recibe como una carga de trabajo en lugar de una promesa para ser atesorada. El hombre carnal lo percibe como una orden que ha de hacer. Así, la palabra puede entonces ser entendida en 2 formas: espiritual o carnal, viniendo también a ser un espejo que refleja nuestra condición, porque son hacedores de la palabra únicamente los oidores que guardan y atesoran las palabras en el corazón. Asimismo, Dios le indica a Moisés que ponga límites al campamento alrededor del monte para que el pueblo no perezca. Moisés descendió del monte y dio las instrucciones. Llegado el 3er día, de mañana vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte Sinaí, y sonido muy fuerte de bocina y trompeta. Moisés entonces saca al pueblo del campamento y se detienen al pie del monte. Jehová había descendido en fuego, y todo el monte humeaba y se estremecía en gran manera, y el humo subía como si fuera de un horno. El sonido de la trompeta iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía. Y Jehová descendió sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés, y éste ascendió. Habiendo llegado, Jehová le ordena a Moisés que descienda y advierta al pueblo que no intente mirar a Dios, para no perecer por su gloria. Entonces Moisés descendió y Jehová se identificó como aquel que los había sacado de Egipto y luego dio las palabras, los 10 mandamientos. De esta manera fueron dadas las promesas de Dios al pueblo, la ley del amor a Dios y al prójimo. Los siguientes versículos nos detallan la aparición de Dios a los ojos del pueblo. Leemos en Deuteronomios 4, versículo 11 en adelante. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y Deuteronomio 5, versículo 22 al 26 dice: Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza,
y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Dios se reveló al pueblo entero desde la nube. Jehová estaba en medio del fuego. Dicho fuego estaba rodeado de nube y oscuridad para proteger al pueblo del resplandor de su gloria. Todos pudieron escuchar su voz, pero no vieron ninguna figura. Dios habló el pacto, dio las palabras de los 10 mandamientos y no habló más, no agregó ninguna palabra más. La palabra de Dios se escuchó y sabemos que el Padre hace todas las cosas por medio de su Hijo. La voz del Hijo de Dios declaró las palabras de Dios. Esteban nos confirma cuando dice en Hechos capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para quedarnos. El ángel de Jehová, en quien está el nombre de Jehová, es el que habló con Moisés y el pueblo. Puede verlo en Éxodo 23, 20 al 21. El Padre le dio al Hijo las palabras de vida que darnos. Esas palabras del Padre al Hijo sonaron como truenos y sacudieron la tierra. Leemos en Hebreos 12, 26, Juan 12, 29. Por eso a Jesús se lo identifica como el mensajero o ángel y profeta como Moisés. Deuteronomio 18, 15. Quien lleva las palabras de Dios. Éxodo 23, 20 al 22. Esas palabras dichas a Moisés y al pueblo son palabras de vida. El pacto, los 10 mandamientos, son la declaración de la existencia justa. El mismo Jesús posteriormente diría, hablando de las palabras del Padre en Juan 12, 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Y cómo viene a ser vida eterna? Jesús nos afirma que sus palabras son espíritu y son vida en el libro de Juan, capítulo 6, 63. Sabemos que las palabras de Jesús son las palabras que el Padre le dio. Esto vemos en Juan 14, 10 y Juan 7, 17. Las cuales Él nos da. Así la vida la recibimos por el mediador de las palabras de Dios. Diría Gálatas 3:19 también. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así tenemos confirmación de que el Padre y el Hijo estaban presentes en la entrega del pacto en el monte Sinaí. Dicha ley fue dada por Dios en manos de un mediador, el Hijo de Dios, a Moisés y al pueblo. Ahora veremos las consideraciones sobre la ley. Consideremos algunos puntos relacionados con los pactos y la entrega de la ley en el monte Sinaí. ¿Existía la ley antes de que fuera declarada en el monte Sinaí? ¿Conocía el pueblo de Dios los 10 mandamientos antes de su proclamación? En primer lugar, el sábado ya les había sido recordado cuando Moisés volvió a Egipto. Antes de llegar al Sinaí, el sábado les fue recordado con la entrega del maná. Y cuando los israelitas desobedecieron, Dios responde diciendo en Éxodo 16, 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Vemos que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, tenía un conocimiento de los mandamientos y de las leyes de Dios.
Pero si retrocedemos aún más en el tiempo, leemos lo siguiente de Abraham en Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham guardó los mandamientos. Consiguientemente era bien conocido por el pueblo de Dios al ser transmitido en forma oral de padres a hijos, tal como diría Génesis 18, 19. Es recién con Moisés cuando Dios da la ley y en definitiva su palabra en forma escrita. Pablo confirma que la ley ya era conocida y estaba en el mundo desde antes de su promulgación en el monte Sinaí. Esto vemos en Romanos 5, versículos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El versículo que acabamos de leer es claro en decirnos que antes de que la ley fuera dada en el Sinaí, había pecado en el mundo. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, por un hombre entró el pecado y la muerte. Es decir, desde el pecado de Adán, ya existiendo la ley, hubo pecado y se inculpó de pecado al hombre. De esta forma corroboramos que había ley en el mundo antes y después que el hombre pecara. La ley existió siempre. La ley existía antes, durante y después de que fuera declarada y escrita en el monte Sinaí. En ese sentido, no hubo cambio en la relación entre Dios y el hombre. Nada nuevo fue añadido. La misma ley existía desde el mismo principio, con las mismas demandas sobre cada ser humano. Esto es tan solo natural si consideramos que la ley es justicia de Dios, la manifestación escrita en lenguaje humano del carácter y estilo de vida de Dios. Ahora, habiendo establecido esto, no podemos dejar de mencionar el siguiente versículo que encontramos en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. El término que aquí ha sido traducido como añadida es la misma palabra que aparece en Hebreos 12, versículo 19, y haciendo referencia al mismo evento es traducida en Hebreos 12, 19 como hablada. Veamos. Hebreos 12, 18 y 19. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba de la palabra añadida, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Así, la ley fue hablada o declarada por causa de las transgresiones. Si la ley ya existía desde el siempre, ¿por qué fue proclamada desde el monte Sinaí? Romanos 5:20 responde: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Los israelitas habían olvidado aspectos de la ley mientras moraban en Egipto. Entonces la ley fue proclamada con gran majestuosidad para que el pecado abundase, que se ha hecho mucho más evidente y repugnante, con la finalidad de que la gracia del perdón y sanación de Dios sobreabunde. La ley no causa pecado, pero por su propia naturaleza deja al descubierto el pecado. Así dice Pablo en otro lugar, en Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley, que es buena, muestra el pecado sobremanera pecaminoso. El pecado existía en la vida de los israelitas, pero la ley fue declarada en el monte Sinaí para que la terrible naturaleza del pecado sea manifestada más claramente, junto con la grandeza de Dios. Jehová descendió en fuego, una columna de humo se levanta del Sinaí como de un horno. La trompeta de Dios sonaba cada vez más fuerte y el monte temblaba grandemente y la tierra misma temblaba. Ahora, habiendo ocurrido dicha manifestación, gracia sobreabundante es también dada. La santidad de Dios, la solemnidad de la ley y la magnitud del pecado revelados en esa extraordinaria experiencia del Sinaí fue para que el pueblo pudiera tomar conciencia de cuánto necesitaban de Cristo. Notemos este importante proceso. Primero, la revelación al ser humano del pecado y su terrible naturaleza, deformidad y monstruosidad. Segundo, ahí mismo, en ese mismo tiempo y lugar, cuando el corazón humano es convencido, Romanos 5:20 dice que se da dádiva de una gracia aún más sobreabundante. Cuando el Padre y el Hijo vinieron sobre el monte Sinaí, no lo hicieron solos. Leemos en Deuteronomio 33:2. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Y Gálatas 3:19 dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Las huestes celestiales fueron desplegadas y puestas en orden en el monte Sinaí. Toda esta gloria fue desplegada con el propósito de mostrar al universo que, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Dios estaba tratando de salvar al hombre, porque el pecado, que es el quebrantamiento de la ley, engendra muerte. Nos podemos imaginar la situación en la cual el pueblo de Israel escuchó y recibió esa ley. La conciencia misma les declaraba y les convencía de ser culpables de transgredir esa ley que se declaraba. Los límites puestos al monte Sinaí declaraban que el pecado que moraba en el pueblo de Israel era muerte. De esta forma, el pueblo es llevado a lo que podría llamarse una ministración de muerte, como dice 2 Corintios 3:7. Al escuchar y recibir las promesas de Dios, los 10 mandamientos, aflora la condenación que trae la culpabilidad de la ley transgredida. Es atravesando esta experiencia donde se puede manifestar el endurecimiento del corazón. La ley no podía dar vida, entonces ni tampoco hoy en día puede dar vida. Sin embargo, si los israelitas aceptaban su realidad pecaminosa y oían la voluntad de Dios de santificarlos y aceptaban la gracia del perdón de Dios, no endureciendo sus corazones, recibirían entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como lo dice Romanos 8:2. Pero si el corazón es endurecido, la proclamación de la ley tan solo trae el conocimiento del pecado y la convicción de la muerte. Nos dice el versículo de Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Este proceso vive el pueblo de Israel. Cuando la ley ingresa a la conciencia convenciéndolos, Dios allí mismo, en ese mismo tiempo y lugar, anhelaba que recibieran superabundante gracia para perdón de pecados y el poder de una nueva vida.
como menciona el libro de Romanos 5:20. Dios anhelaba que ellos recibieran allí mismo su espíritu, para que la plenitud de su terror fuera convertida en una victoria completamente sobre el pecado por medio de la fe. La ley viene así a ser un ayo, un instructor, un pedagogo, que al revelarnos la inevitabilidad de la muerte dada nuestra pecaminosidad, nos deposita a los pies de Cristo, para que de Él recibamos el perdón, el consuelo, la paz, la esperanza y el consolador, como dice Juan 14:16. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, la cual penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12-13. Aunque el Espíritu Santo nos convence de pecado, aún es el consolador. Hay consuelo, hay esperanza en la convicción de pecado que nos trae. Nos señala a Cristo, el Cordero que quita los pecados del mundo, como la muestra del gran amor de Dios por nosotros, y nos insta a que nos aferremos a Él para hallar oportuno socorro. El gran pecado del pueblo de Israel hasta ese momento había sido su falta de fe y confianza en Dios. Ellos confiaban más en sí mismos que en Dios. Vemos en ese pecado nuestro propio pecado. Lo que hacía falta era algo que destruyera completamente esa confianza propia, para que una vez destruida la fe pueda reinar en los corazones. La ley fue dada de una manera que provocara esto, que destruyera la confianza propia que reinaba en todos los corazones, y que el pueblo entendiera que la justicia de la ley no viene por las obras, sino por el oír la palabra misma que les declaraba la ley. Ahora, habiendo dicho esto, leemos en Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto de Dios para con Cristo ya había sido ratificado 430 años antes de que la ley fuera dada en el Sinaí. Esto contrasta con lo que la mayoría piensa, porque a la vista humana Dios ratifica su pacto en la cruz. El pacto siendo ratificado hace referencia al momento en el cual Dios le promete a la tierra a la simiente de Abraham. De nuevo ahí, esa parte. El pacto siendo ratificado hace referencia al momento en el cual Dios le promete la tierra a la simiente de Abraham, es decir, se la promete a Cristo. Así es como Dios ratifica su pacto con Cristo. La ratificación del pacto es la repetición del mismo y el accionar del compromiso del Padre dado a su Hijo, cuando éste intercedió por la humanidad ante la eventualidad de que éste cayera. Dios le prometió a su Hijo la herencia de todos los redimidos. Al prometerle a Abraham que le daría la tierra a Cristo, el Padre estaba ratificando el pacto o las promesas del Padre para con Cristo que fueron dadas en el cielo antes de la caída del hombre en pecado. Sin embargo, esta no es la primera vez que Dios ratificó su pacto. Leemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le da el pacto o promesas a su Hijo, embarcándose con él en la redención de la raza humana. Esto se haría por medio del ofrecimiento del perdón y gracia para grabar la justicia de Dios en los corazones de aquellos que oyeran y guardaran. La promesa de Dios hecha a Cristo es ratificada ante el primer pecado, y gracia le es dada a Adán y Eva.
Dios confirma su pacto para con Cristo en la promesa a la mujer de que su simiente heriría la cabeza de la serpiente. Volviendo al texto que estábamos analizando, en Gálatas 3:17 dice: Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley había venido exactamente 430 años después. Habiendo sido dada la ley en el Sinaí, 50 días después del sábado de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, en el día domingo de Pentecostés, otro día de fiesta. Descubrimos que en esa misma fecha de Pentecostés, pero 430 años antes, Abraham recibió la promesa de la tierra en la simiente. Es decir, el Pentecostés, que es el pacto de Dios con Abraham, o la promesa de la tierra a la simiente, fue dada 430 años antes de que se le entregara la ley, que sería el Pentecostés, en el monte Sinaí. Leemos esto en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Dios se le apareció a Abraham el día de la gavilla mecida. Le dio su pacto y lo llamó a salir de Harán a la tierra que le mostraría. El viaje con su familia y bienes le llevaría aproximadamente unos 40 días hasta llegar a Siquem, donde Dios se le apareció nuevamente, ahora el día de Pentecostés, y le prometió la simiente. No solamente eso, sino que a la simiente, es decir, a Cristo, le prometió la tierra, de esa manera ratificando su pacto con su Hijo, tal como vemos en el libro de Gálatas 3:17. En este versículo de Pablo, de lo que estamos viendo, 37, 20. No solamente eso, sino que a la simiente, es decir, a Cristo, le prometió la tierra, de esa manera ratificando su pacto con su Hijo. Este versículo de Pablo, estableciendo un segundo periodo de 430 años, diferente al del Éxodo 12, lo que permite sellar el cumplimiento de los tiempos para los dos periodos. Y la llave de su interpretación es la ratificación del pacto de Dios para con su Hijo. Así, la experiencia de Abraham es revivida por sus descendientes 400 años después para fijar estos eventos en la mente del pueblo de Dios. Entonces, la ley no abroga ni invalida la promesa. De hecho, Dios da la ley para que Israel pueda acudir a su Salvador y ser sanado, y así hacerse realidad la promesa, ser contados con la simiente como herederos. Es la recepción de la ley en el corazón lo que permite el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso se dice que la ley es el pacto mismo, es decir, las promesas de Dios. La ley para nada y en nada invalida la promesa, sino que es parte de la promesa misma. Porque así como el canal transporta y lleva lo que sale de la fuente, inclusive tomando el nombre de aquello mismo que transporta, la ley trae lo que el pacto promete. Así, la promesa de la herencia eterna está contenida en la ley al ser recibida, y viene a ser mandamiento de vida eterna. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Leemos así en Éxodo 20, versículo 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.
Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo le pide a Moisés que Dios no le hable más, justamente cuando el pedido de Dios es que oiga su voz. Pablo confirma esto en Hebreos 12:19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Dios da los 10 mandamientos y todos los ancianos, representando a todo el pueblo, se acercan a Moisés y le piden que Dios no les hable más. Así, Dios no habló más directamente al pueblo luego de la entrega de los 10 mandamientos, sino que habló únicamente a Moisés, a quien Israel pide como mediador. Eligen un mediador defectuoso, un ser humano pecador como ellos, cuando en realidad Dios quiere darles otro mediador muy escogido: Cristo Jesús. Y Dios acepta este pedido, que tendrá implicancias posteriores en el incidente del becerro de oro, entre otros. Pero volviendo al pedido de no querer escuchar más la voz de Dios, ¿acaso no habíamos leído anteriormente que le habían prometido a Dios que iban a escuchar y hacer? En apenas 3 días rompieron la promesa que le habían hecho a Dios. Vemos así cómo esa fue una promesa de la carne. Primero un sí y después un no. Y Dios los entiende en su condición carnal. Sin embargo, cuánto anhela que el corazón de ellos sea más receptivo a su palabra. Observe lo que dice Deuteronomio 5, versículo 28 al 31. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo. Dios les da esperanza luego de su fracaso. Les permite recibir las consecuencias que los llevaría a concluir que el hombre es incapaz en su propio poder de alcanzar las sublimes alturas de la santidad. Aunque esto es cierto, aún así la observancia de los mandamientos de Dios es esencial para que el hombre pueda ser salvo. Por lo tanto, Dios mismo lo haría en sus corazones, si ellos creían.